Cuando mi propia hija me dijo por teléfono: «Mamá, mejor no vengas. Mi suegra dice que tu estilo es muy de barrio e incomodas a la gente», sentí cómo se me helaba la sangre. Me quedé paralizada mirando el pavo que había cocinado con tanto amor, mientras una mezcla de humillación y rabia me apretaba la garganta hasta dejarme sin aire. Pero lo que esa familia presuntuosa no sabía es que al día siguiente entrarían a mi oficina suplicando por su futuro financiero. Antes de continuar con esta historia que te dejará helada, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún relato. Esta es una lección de vida real sobre dignidad y justicia que nadie debería perderse. Quédate hasta el final para descubrir cómo la vida pone a cada uno en su lugar. Hola, soy Elena, tengo 58 años y vivo en la Ciudad de México. Soy directora de crédito, y aunque hoy visto trajes de marca en mi oficina de Santa Fe, nunca olvido de dónde vengo. Esta es mi historia. Estaba terminando de sazonar el pavo, y la cocina entera olía a una mezcla gloriosa de chiles secos tostados y especias. No era la receta tradicional americana, claro que no, porque a mí las cosas sin sabor nomás no me pasan. Había preparado un adobo especial con guajillo, chile ancho y un toque de piloncillo, esa fusión perfecta entre mis raíces y esta fiesta de Thanksgiving que mi hija Sofía insistía tanto en celebrar desde que se casó. Mientras bañaba la carne con la salsa roja y brillante, no podía evitar sentir esa punzada de orgullo en el pecho. Me imaginaba la cara de sus suegros, tan acostumbrados a su comida desabrida, probando mi sazón. Pensaba que, al menos por el estómago, me los iba a ganar. Limpié mis manos en el delantal y miré hacia la puerta de la recámara, donde tenía colgado mi traje sastre gris Oxford, impecable, recién salido de la tintorería. Es curioso cómo una prenda puede decir tanto y a la vez ocultar todo. Ese traje es mi armadura de lunes a viernes en la financiera, el que uso para intimidar a empresarios que creen que por ser mujer y venir de abajo me pueden ver la cara en las negociaciones de crédito. Pero hoy no era la directora Elena. Hoy solo quería ser la mamá de Sofía, la consuegra presentable, la mujer que se esforzó en aprender inglés por las noches para no desentonar en las cenas de Polanco. El celular vibró sobre la barra de granito, rompiendo mi ensoñación. Vi el nombre de Sofía en la pantalla y sonreí instintivamente, pensando que llamaba para pedirme que llevara hielo o quizás para preguntarme a qué hora llegaría. Me sequé rápido las manos y contesté con ese entusiasmo que a veces una, como madre, no puede controlar. Le dije que el pavo ya estaba casi listo, que iba a quedar de rechupete y que en una hora estaría saliendo para su casa en Las Lomas. Pero del otro lado solo hubo un silencio pesado, de esos que calan hasta los huesos antes de que caiga la tormenta. Cuando Sofía finalmente habló, su voz era un hilito tembloroso, irreconocible. No usó rodeos, aunque noté cómo le costaba soltar cada palabra. Me pidió que no fuera. Así, de golpe. Me dijo que lo sentía mucho, que se moría de la vergüenza, pero que había tenido una discusión con Patricia, su suegra. Al parecer, la señora de la Garza había opinado que mi estilo era demasiado intenso, demasiado de barrio para la clase de invitados que tendrían esa noche. Me explicó, casi susurrando, que venían unos socios americanos del bufete de su suegro y que Patricia sentía que mi presencia, mi forma de hablar, o quizás simplemente mi color de piel y mi historia, los pondría tensos. Me quedé helada, con el teléfono pegado a la oreja, mirando fijamente la piel dorada del pavo que acababa de sacar del horno. Sentí cómo la sangre se me subía a la cara, una mezcla de humillación y una rabia sorda que me apretaba la garganta. Yo, que me había partido el lomo 30 años escalando desde cajera hasta directora para pagarle el TEC de Monterrey. Yo, que me había quitado el pan de la boca para que ella se codeara con esa gente que ahora me cerraba la puerta en la nariz. Lo que más me dolió no fue el racismo velado de la consuegra, eso ya me lo esperaba de una mujer que vive de apariencias. Lo que me partió el alma fue escuchar a mi propia hija, a mi Sofía, transmitirme el mensaje. No me defendió, no dijo, si mi madre no va, yo tampoco. Simplemente agachó la cabeza y me pidió que me hiciera a un lado para no arruinarle su noche perfecta. Respiré hondo.
tragándome las lágrimas, porque si algo aprendí en esta vida, es a no llorar donde me puedan ver, ni siquiera por teléfono. Le dije que no se preocupara. Mentí con una tranquilidad que me asustó a mí misma. Le aseguré que entendía, que de todos modos estaba muy cansada por el cierre de mes en la oficina y que mejor nos veíamos otro día. Escuché su suspiro de alivio al otro lado de la línea, y ese alivio fue como un cuchillo girando en mi costilla. Me despedí rápido, antes de que se me quebrara la voz, y colgué. La cocina seguía oliendo delicioso, pero de pronto se sentía enorme y vacía. El traje gris seguía colgado en la puerta, esperando una fiesta a la que no iba a llegar. Me quité el delantal despacio, sintiéndome ridícula por haberme arreglado el cabello y las uñas. Miré la mesa del comedor, vacía. No iba a cenar con nadie. Corté un trozo de la pechuga del pavo, que ya empezaba a enfriarse, tomé una tortilla de la máquina que tenía guardada en el refrigerador y me hice un taco, ahí de pie, recargada en la barra. El adobo estaba bueno, tenía el picor exacto, pero al pasarlo me supo a ceniza. Estaba sola en mi departamento de lujo, rodeada de mis logros, pero sintiéndome más pequeña que nunca. Mientras masticaba aquel taco frío en la soledad de mi cocina de granito, mi mente viajó 20 años atrás, a una realidad muy distinta de este departamento en Santa Fe. Recordé el olor a humedad del transporte público a las 5 de la mañana y el peso de las bolsas gigantes llenas de contenedores de comida que yo misma preparaba para vender en las oficinas donde, irónicamente, años después, terminaría siendo directora. En aquel entonces yo no era la licenciada Elena, era simplemente la señora que traía los almuerzos, la que corría de un lado a otro, haciendo tandas y vendiendo por catálogo para juntar peso sobre peso. Todo tenía un solo propósito, un solo nombre grabado en mi frente: la colegiatura del TEC de Monterrey de Sofía. Me quité literalmente el pan de la boca para que ella pudiera probar el caviar. Recuerdo las veces que fingí no tener hambre para que ella pudiera llevar dinero extra a la cafetería y no se sintiera menos que sus compañeras que llegaban en chofer. Trabajé dobles turnos, aguanté humillaciones de jefes mediocres y estudié mi carrera en la noche con los ojos ardiendo de cansancio. Todo para construirle un escalón, una plataforma desde donde ella pudiera saltar a un mundo que a mí se me había negado. Yo pensaba que le estaba comprando un futuro, pero nunca imaginé que le estaba pagando un boleto de ida para alejarse de mí. Sofía siempre fue mi orgullo, mi sol. Cuando se graduó con honores, sentí que cada desvelada había valido la pena. Pero algo cambió el día que conoció a Rodrigo y a su familia, los de la Garza. Al principio pensé que era normal que quisiera encajar, pero poco a poco noté cómo mi hija se iba mimetizando con ellos, adoptando ese tonito de voz arrastrado y esa forma de mirar por encima del hombro. Empezó a corregirme la forma de hablar, a pedirme que no fuera tan ruidosa, a sugerir que cambiara mi ropa colorida por tonos beige y pastel, porque según ella, la elegancia es silenciosa. No me di cuenta de que, en su afán por ser aceptada por esa familia de abolengo, venido a menos, estaba borrando a la madre que la sostuvo cuando no teníamos nada. La curiosidad, que a veces es masoquista, me hizo desbloquear el celular y abrir Instagram. Y ahí estaba la foto, subida hacía apenas 10 minutos por una de las primas de Rodrigo. La mesa estaba puesta de forma espectacular, con candelabros de plata y copas de cristal que seguramente valían más que mi primer coche. Todos en la foto eran rubios o castaños claros, brindando con sonrisas de comercial de dentífrico. Y en una esquina, un poco tensa, estaba mi Sofía, mi morenita, con el cabello alaciado a más no poder y una sonrisa forzada que no le llegaba a los ojos. Se veía sola entre tanta gente, esforzándose demasiado por parecer una de ellos. Se me estrujó el corazón al darme cuenta de la cruel ironía de mi vida. Pagué la educación más cara posible para que mi hija aprendiera a avergonzarse de la mujer que se la pagó. Dejé el celular boca abajo sobre la mesa porque la luz de la pantalla me lastimaba la vista. Entonces resonó en mi cabeza aquella conversación que tuvimos hace un par de semanas, la que debió haber sido la primera señal de alerta roja. Habíamos ido a tomar un café
y se me ocurrió comentar una anécdota graciosa de mi infancia en el pueblo, de cuando mi papá nos llevaba al río. Sofía se puso rígida, miró a los lados como buscando si alguien nos había escuchado, y me soltó aquella frase que se me quedó clavada como una espina. Me dijo, bajando la voz, que por favor no contara esas historias de rancho frente a Patricia ni frente a sus amigos, porque era súper cringe. Así lo dijo, cringe, que le daba pena ajena mi pasado, mi origen, mi esencia. En ese momento lo dejé pasar, pensando que eran nervios de recién casada, pero ahora, sola en mi cocina con un pavo entero que nadie iba a comer, entendí que no eran nervios, era vergüenza. Mi hija, la niña por la que di la vida, sentía vergüenza de mí. Al día siguiente, me levanté con los ojos hinchados, pero con la determinación de acero que me ha llevado a donde estoy. Me puse mi traje sastre más elegante, ese azul marino que uso para las juntas de consejo, y manejé hasta Santa Fe. Mi oficina está en el piso 22 de una torre de cristal, desde donde la ciudad se ve pequeña, casi inofensiva. Es mi santuario, el lugar donde nadie cuestiona mi origen, solo respetan mi firma. Me senté en mi silla de piel, revisando correos, cuando mi secretaria me llamó por el interfón con un tono de urgencia discreta. Me anunció que la señora Patricia de la Garza había llegado para su cita de reestructuración de deuda, enfatizando que la cliente venía muy alterada y exigía atención inmediata. Sentí una descarga eléctrica recorrer mi espalda, pero no era miedo. Era una mezcla de incredulidad y una extraña justicia divina. Le pedí a mi asistente que la hiciera pasar, pero giré mi silla hacia el ventanal, dándole la espalda a la puerta. Quería escucharla entrar antes de verla. Escuché el taconeo impaciente sobre la alfombra y su voz. Esa misma voz chillona que ayer me había vetado de su mesa, quejándose ahora de que el café de la sala de espera estaba frío. Entró a mi oficina como si fuera la dueña del edificio, exigiendo hablar con el director para arreglar lo que ella llamaba un simple malentendido administrativo con sus cuentas. Esperé un segundo, dejando que su arrogancia llenara el silencio de la habitación. Luego, despacio, muy despacio, giré mi silla hasta quedar frente a ella. El cambio en su rostro fue algo que jamás voy a olvidar. Entró con la nariz levantada y la mirada altiva, pero en el instante en que sus ojos se cruzaron con los míos, vi cómo el color se le fugaba de la cara hasta dejarla pálida como un fantasma. Se quedó helada, con la boca entreabierta, incapaz de articular palabra. Fue tal su shock que las manos le temblaron y su bolso, ese que presume por todos lados con el logo de Louis Vuitton, pero que yo sé distinguir perfectamente como una imitación de mercado, se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con un golpe seco y patético. Yo no dije nada al principio. Solo sonreí, una sonrisa fría y profesional, entrelazando mis dedos sobre el escritorio de caoba. Frente a mí tenía la carpeta roja, el expediente marcado como bancarrota inminente que detallaba la ruina financiera de su familia. Era una ironía cruel y perfecta. La mujer que ayer decía que mi estilo de barrio la ponía tensa y avergonzaba a sus invitados internacionales, hoy estaba parada frente a mí, temblando, descubriendo que la señora incómoda a la que despreció es la única persona en todo México con el poder de salvarla de perder hasta la camisa. Sus ojos iban de mi cara a la carpeta en mi escritorio, entendiendo por fin que su destino estaba en las manos que ayer no quiso estrechar. La vi agacharse para recoger su bolsa de imitación, torpe y temblorosa, y por primera vez en mi vida no sentí el impulso de ayudar a alguien que se cae. Me recargué en mi sillón de piel, cruzando las piernas con esa calma que solo dan los años de experiencia y la certeza de tener la sartén por el mango. Rompí el silencio preguntándole, con un tono suave pero cargado de veneno, si se sentía incómoda en mi oficina. Incluso le sugerí, arqueando una ceja, que si lo prefería podíamos llevar la reunión en inglés, por si mi español le resultaba demasiado vulgar o de barrio para sus oídos refinados. Fue un golpe bajo, lo sé, pero necesario para nivelar el terreno. Patricia intentó recomponerse, pero el miedo tiene un olor muy particular y ella apestaba a pánico. Empezó a tartamudear excusas atropelladas, diciéndome que todo había sido un espantoso malentendido, que seguramente Sofía,
en su inmadurez, había exagerado las cosas o sacado de contexto sus palabras. Tuvo el descaro de intentar sonreírme, diciéndome que ella siempre había admirado a las mujeres trabajadoras. No la dejé terminar esa mentira. Levanté la mano y la corté en seco. Le pregunté directamente cómo era posible que ayer, para una simple cena, yo no fuera digna de sentarme a su mesa, ni de convivir con sus invitados. Y sin embargo hoy, cuando el agua les llegaba al cuello, resultaba que sí era digna de salvar su patrimonio y el futuro de su familia. En ese momento de tensión irrespirable, mi celular vibró sobre el escritorio. Era Sofía. Patricia miró el teléfono con una esperanza patética. Seguramente le había mandado un mensaje de auxilio desde la sala de espera. Contesté y puse el altavoz. Escuché los sollozos de mi hija, suplicándome que por favor ayudara a su suegra, que estaban desesperados y que no sabía qué harían si perdían la casa. Escucharla llorar me dolió. Claro que me dolió. Soy su madre, pero también recordé su silencio de anoche. Con el corazón endurecido, interrumpí su llanto y se lo dije con todas sus letras, para que lo escucharan las dos. Le recordé que ella no me defendió en la cena cuando me humillaron, que no tuvo el valor de alzar la voz por la mujer que le dio todo. Así que no tenía ningún derecho a pedirme ahora que yo alzara la voz para defender a esta mujer en el banco. Colgué antes de que pudiera responderme, sintiendo cómo se rompía algo definitivamente entre nosotras. Volví mi atención a Patricia, que ahora lloraba en silencio, derrotada. Le dije que no se confundiera. No iba a usar mi puesto para vengarme, porque soy una profesional, pero tampoco iba a usarlo para hacer favores de amigos, porque ella y yo no éramos amigas, ni familia, ni nada. Abrí la carpeta roja y le deslicé el único acuerdo posible, un plan de pagos estricto, burocrático y asfixiante. Nada de condonaciones, nada de tasas preferenciales. Le expliqué que la única forma de salvarse era hipotecar la misma casa donde me habían despreciado y someterse a una auditoría mensual rigurosa. Era la ley, fría y dura, aplicada sin misericordia. Ella firmó los papeles sin siquiera leerlos, con la mano temblorosa, sabiendo que acababa de vender su alma a la mujer que consideraba inferior. Patricia firmó los documentos con la mano temblorosa, garabateando su nombre en la línea punteada, como quien firma una rendición incondicional. Cuando salió de mi oficina, ya no caminaba con ese aire de dueña del mundo con el que había entrado, sino con la espalda encorvada de alguien que acaba de entender que el suelo que pisa es prestado. No sentí alegría, ni siquiera satisfacción, solo una calma profunda, como cuando pasa un huracán y el aire se queda quieto. Abrí discretamente el cajón de mi escritorio y toqué las cuentas de madera de mi rosario, ese pequeño misterio que guardo ahí entre expedientes y plumas caras. Pensé que Dios es muy sabio y siempre pone a cada quien en su lugar. A mí me puso en esta silla para trabajar y aguantar vara, y a ella la puso del otro lado del escritorio para que aprendiera que la humildad no es opcional. Pasaron 3 días antes de que Sofía tuviera el valor de aparecerse por aquí. Llegó con un ramo de flores inmenso, de esos arreglos de diseñador que cuestan lo que una familia obrera come en una semana, intentando tapar el sol con un dedo. Venía con la cabeza baja, sin ese brillo artificial que tenía en las fotos de su cena de Acción de Gracias. Me pidió perdón con la voz chiquita, jurándome que no volvería a pasar, y diciéndome que la familia de Rodrigo estaba muy agradecida porque la reestructuración del crédito les había salvado el pellejo, todo estrictamente apegado a la ley de instituciones de crédito. Claro, porque aquí no hacemos favores chuecos. La escuché en silencio y recibí las flores, pero cuando intentó abrazarme como si nada hubiera pasado, me mantuve firme en mi sitio. Tuve que frenarla y decirle, con todo el dolor de mi corazón pero con la claridad que solo da la decepción, que le bajara 2 rayitas a su intensidad. Le expliqué que las flores estaban muy bonitas, pero que la lealtad y el lugar de una madre no se compran en una florería de lujo. La miré a los ojos y le dije, o sea, ubícate, mi reina. Le recordé que el dinero de sus suegros podía comprar una mansión en las lomas y cenas con pavo gringo seco y desabrido, pero que la clase, la verdadera educación y los valores no se heredan con un apellido rimbombante,
se ganan chingándole todos los días y respetando a quien te dio la vida. Acepté sus disculpas, sí, porque al final del día es mi hija y la sangre llama. Pero le dejé muy claro que la relación había cambiado. Ella se fue llorando. Pero esta vez sentí que eran lágrimas reales, de esas que limpian la vista para ver la realidad. Esa noche, en lugar de irme a mi departamento vacío a contemplar mi éxito en soledad, hice lo que realmente me pedía el alma. Me fui con Leti, mi secretaria y amiga de batallas de toda la vida, a ese puesto de lámina en la esquina que huele a gloria. Lejos de los restaurantes pretenciosos de Santa Fe, pedimos 5 tacos al pastor con todo, con su piña, su cilantro, su cebolla y esa salsa roja que sí pica, que sí tiene alma. Ahí, parada en la banqueta, con el traje sastre oliendo a carbón y grasa, le di una mordida a mi taco y sentí cómo me regresaba la vida al cuerpo, un contraste absoluto con la frialdad de aquel pavo que cené sola. Leti contó un chiste, y solté una carcajada que me salió desde el estómago, una risa libre, sin etiquetas, sin pretensiones, sin miedo al qué dirán. En ese momento, entre el ruido de los microbuses y el vapor de la vaporera, entendí que la verdadera dignidad no está en sentarse a una mesa con cubiertos de plata rodeada de gente falsa, sino en el trabajo honesto y en la libertad de poder ser quien eres, sabiendo que no le debes nada a nadie. Han pasado 6 meses, desde que Patricia firmó su reestructuración en mi oficina. Sus pagos llegan puntuales, auditados bajo lupa, y la arrogancia desapareció de sus rostros. Sofía me visita, pero la dinámica cambió. Ya no intento comprar mi lugar en su vida, ni encajar en mesas donde no soy bienvenida. Ahora disfruto mi éxito con gente real, como Leti, comiendo tacos y riendo sin etiquetas ni pretensiones. La verdadera clase no se hereda ni se compra, se demuestra con respeto y trabajo honesto. Mi consejo para ti es vital. Construye tu propia independencia financiera y pon límites firmes a tiempo. Tu dignidad es tu patrimonio más valioso. No permitas que nadie, ni siquiera tus hijos, la pisoteen por mantener apariencias. ¿Alguna vez te han hecho sentir menos por tu origen dentro de tu propia familia? Te leo en los comentarios. Elena, 58 años.